Era una noche oscura y tormentosa de octubre, perfecta para las historias de carretera que a nadie le gustaría creer. Mi nombre es Marco y he sido trailero por más de 2 décadas, atravesando las interminables carreteras del país. Siempre me ha gustado la soledad del camino, pero aquella noche mi visión del asfalto y la compañía cambiaría para siempre. Había dejado atrás la ciudad de Monterrey rumbo a Tijuana. Las lluvias recientes habían dejado un manto de niebla que se adhería al suelo como un espectro blanco, engullendo las débiles luces de mi camión y el brillo opaco de la luna. Aunque estaba acostumbrado a la soledad, algo en el ambiente me hacía sentir inquieto, como si cada sombra escondiera un secreto oscuro. A unas pocas horas de iniciar mi viaje, en un tramo especialmente solitario de la carretera Forti, vi a un hombre haciendo autostop bajo la luz parpadeante de un farol. Era alto, delgado, con una barba descuidada y llevaba una chaqueta larga y desgastada. No era raro ver viajeros en esta ruta, pero algo en su postura, rígida y casi ceremonial, me llamó la atención. Detuve el camión con un suspiro resignado. Abrí la puerta y el hombre subió sin decir palabra, con una sonrisa agradecida pero perturbadora. «Gracias por parar», dijo con una voz que parecía llevar el eco de un lugar lejano y frío. «No hay problema, amigo. ¿Hasta dónde vas? Tan lejos como puedas llevarme». A medida que retomábamos la marcha, intenté iniciar una conversación para romper el incómodo silencio que había comenzado a instaurarse entre nosotros. Sin embargo, cada pregunta sobre su origen o su destino era esquivada o respondida con vaguedades que no hacían más que aumentar mi sensación de inquietud. A medida que avanzábamos, noté que no mostraba interés en comer o beber nada de lo que le ofrecí. Tampoco parecía dormir. Cada vez que miraba por el espejo retrovisor, encontraba sus ojos fijos en la carretera, o peor aún, observándome con una intensidad que helaba la sangre. Horas después, en un momento de silencio absoluto entre el rugido intermitente del motor y el zumbido de la lluvia en el techo, él finalmente habló con un tono que parecía cargar siglos de tristeza. «Marco, a veces los muertos tienen asuntos sin resolver que nos mantienen atados a la tierra, buscando venganza o redención». El camión se sacudió, no sé si por una ráfaga de viento o por mi propio temblor ante sus palabras. Miré de reojo al hombre, cuya figura ahora parecía difuminarse con la oscuridad del entorno. «¿Qué quieres decir con eso?», pregunté, aunque no estaba seguro de querer oír la respuesta. «Mi nombre es Daniel. Morí en esta misma carretera hace 10 años, un accidente, un descuido de un conductor, y no puedo descansar hasta que mi historia sea escuchada y aceptada por alguien que entienda el camino». Un frío glacial recorrió mi espina dorsal al procesar sus palabras. Quise detener el camión, echarlo fuera y seguir mi camino solo, pero algo en su tono me decía que esta confesión no era una amenaza, sino una súplica desesperada. «¿Y qué necesitas de mí, Daniel? Solo escucha, por favor, no te haré daño. Solo quiero que alguien sepa la verdad, que no fue mi culpa, que yo también era un hombre de familia, como tú». Con cada palabra, su voz se quebraba más y más, hasta que solo quedó el susurro del viento contra el parabrisas. Sentí una pena inmensa, una conexión trágica que solo los que pasamos nuestras vidas en la carretera podríamos entender. Narré esta historia desde una gasolinera abandonada, bajo la luz parpadeante que una vez iluminó el rostro de Daniel. No sé si fue real o si la fatiga me jugó una mala pasada aquella noche, pero lo que siguió es algo que nunca olvidaré. Con la voz de Daniel resonando en la cabina, el paisaje a nuestro alrededor pareció cambiar. La carretera se volvió más estrecha, los árboles a los lados parecían inclinarse hacia nosotros como si quisieran escuchar su historia, o tal vez asegurarse de que no escapara sin escucharla completa. «Te escucho, Daniel». «Sigue», dije, mi voz más firme de lo que me sentía. El hombre que me golpeó nunca se detuvo. Mi cuerpo quedó aquí, en el asfalto, bajo la lluvia, hasta que alguien más lo encontró al amanecer. Mi esposa e hijos nunca supieron realmente qué pasó.
El informe policial dijo que probablemente fui yo quien cometió un error, pero yo estaba siendo cuidadoso. Siempre lo fui. La emoción en su voz era palpable y cada palabra parecía impregnarse en el tejido del camión, vibrando con el eco de una injusticia largamente sostenida. Necesito que alguien lo sepa, que alguien lo recuerde y diga la verdad, que no fui yo el responsable. Solo eso. Creo que podría descansar entonces. Asentí, sintiendo el peso de su historia sobre mis hombros, una carga inesperada pero imposible de ignorar. Lo haré, Daniel. Contaré tu historia. No sé si cambiará algo, pero no serás olvidado. Pareció asentir con esto, y el aire en el camión se volvió menos pesado. Continuamos el viaje en silencio por un tiempo, cada uno perdido en sus pensamientos. Yo pensaba en cómo un simple momento podía cambiar tantas vidas, y él, supuse, en los años perdidos y las palabras nunca dichas. Cuando el sol comenzó a alzarse, bañando la carretera con un resplandor dorado que parecía purificar el aire, volví a mirar al asiento del copiloto. Estaba vacío. No había señales de Daniel, solo el eco de su voz que parecía desvanecerse con la niebla matutina. Me detuve al lado de la carretera, el corazón aún pesado, pero con una sensación extraña de paz. Miré hacia el horizonte, donde el cielo se encontraba con la tierra en un abrazo luminoso, y susurré una promesa al viento. Tu historia no morirá conmigo, Daniel. Desde entonces he contado la historia de Daniel a cada compañero de ruta, a cada alma curiosa que se ha preguntado por qué un hombre solitario como yo hablaría a la nada mientras conduce a través de la noche. Algunos me creen, otros no, pero cada vez que la cuento, siento que la promesa se fortalece, convirtiéndose en algo más grande que la suma de sus partes, algo que, espero, finalmente le dará a Daniel la paz que merece. Y ahora, mientras escribo esto desde mi camión, con el crepúsculo tiñendo el cielo de tonos rojizos y morados, espero que esta historia también llegue a ti, lector, y que recuerdes a Daniel no como un fantasma, sino como un hombre que una vez vivió, amó y finalmente encontró su descanso en la memoria de los que aún viajamos por estas solitarias carreteras. Me habían asignado una ruta que atravesaba esa carretera para entregar un cargamento en la ciudad siguiente, un viaje rutinario de no ser porque cruzaba por el tramo más temido de la región. Todo comenzó alrededor de las 3 de la madrugada, cuando el único sonido era el ronroneo del motor y el ocasional chasquido de los insectos que terminaban sus vidas contra el parabrisas. Fue entonces cuando lo vi por primera vez, un destello de luz casi imperceptible al costado de la carretera. Al principio pensé que eran las luces de otro vehículo, pero no había camino adyacente ni motivo para que alguien estuviera allí a esa hora y en ese lugar. La luz desapareció tan rápido como había aparecido, y el reloj del tablero marcaba las 3:15, cuando el aire se llenó de un olor a quemado, fuerte y penetrante. Reduje la velocidad, pensando en un problema mecánico, pero todo parecía en orden con el camión. Fue entonces cuando ocurrió el primer accidente. Una sombra, rápida como un parpadeo, cruzó delante del camión. Instintivamente pisé el freno, el corazón me latía con fuerza y los neumáticos derraparon en un grito agudo contra el asfalto. Por el espejo pude ver un vehículo que venía detrás de mí. Su conductor intentó esquivarme, pero perdió el control y terminó volcado al lado de la carretera. Paré el camión y corrí hacia el vehículo accidentado. El conductor estaba consciente, asustado, pero vivo. Entre agradecimientos y temblores, murmuró algo sobre una figura que cruzó justo antes de que yo frenara. No había nadie más en la carretera, solo nosotros y la noche. Después de asegurarme que los servicios de emergencia venían en camino, continué mi viaje, pero la inquietud se había instalado en mí. A medida que avanzaba, los eventos extraños se sucedieron uno tras otro. Luces intermitentes en medio de la nada, sombras que parecían escurrirse entre los árboles y el constante olor a quemado llenando la cabina de manera intermitente. Al acercarme al kilómetro 129, donde un cruce improvisado de flores y cruces marcaba el lugar de otro accidente fatal años atrás, el motor del camión comenzó a fallar.
El volante vibraba bajo mis manos como si algo o alguien intentara tomar el control. Sudor frío recorría mi espalda mientras luchaba por mantener el camión en su carril. Fue en ese momento cuando escuché una voz, clara y terrible, susurrando directamente a mi oído a pesar del rugido del motor. «Vete de aquí». Giré la cabeza hacia la ventana del copiloto y allí, reflejada en el vidrio, vi la figura de un hombre, pálido como la nieve y con ojos vacíos y oscuros que me miraban fijamente. En un instante, la figura desapareció y el camión recuperó su ritmo normal. El resto del viaje lo hice en un estado de alerta máxima, sin detenerme por nada ni por nadie hasta llegar a mi destino. Al descargar el camión y hablar con otros traileros en el área, mencioné los eventos de la noche. No todos, pero varios asintieron con gravedad y compartieron historias similares. Historias de un espíritu maligno que causaba accidentes y se aparecía a los incautos que se atrevían a transitar por la carretera 24 a altas horas de la noche. Según ellos, ese espíritu era el de un hombre que había muerto en un choque múltiple hace años, en el mismo kilómetro, y que por alguna razón no había encontrado la paz. Algunos decían que buscaba venganza, otros que simplemente repetía su trágico final una y otra vez, arrastrando a los vivos con él. Después de aquella experiencia, mi escepticismo inicial se transformó en cautela. La carretera 24 había dejado de ser simplemente un tramo de asfalto en mi itinerario. Ahora era un recordatorio de que, en algunas ocasiones, la frontera entre el pasado y el presente, los vivos y los muertos, puede ser más delgada de lo que imaginamos. En los meses siguientes, evité esa ruta siempre que pude, pero el destino, caprichoso como es, eventualmente me llevó de vuelta a ella. Esta vez, viajaba al amanecer, con la luz del sol comenzando a despejar las sombras de la noche. Sin embargo, el recuerdo de aquella noche no me abandonaba y cada kilómetro recorrido era un paso más en un camino minado por el recuerdo y el miedo. Al aproximarme nuevamente al kilómetro 129, reduje la velocidad. El lugar del accidente estaba tan tranquilo como cualquier otro tramo de carretera en el campo, pero para mí estaba cargado de un significado oscuro. Justo cuando pasaba el cruce de Flores, el motor del camión comenzó a toser, como si se ahogara. Un escalofrío me recorrió al recordar lo ocurrido la última vez, pero estaba decidido a no dejar que el miedo me dominara. «Estoy aquí para pasar, no para quedarme», murmuré, más para convencerme a mí mismo que a cualquier espíritu que pudiera estar escuchando. Para mi sorpresa, el motor se estabilizó casi de inmediato, como si alguna fuerza hubiera decidido dejarme ir. Aceleré gradualmente, observando por el retrovisor cómo el cruce se alejaba, cada vez más pequeño hasta desaparecer de mi vista. No sé si lo que experimenté fue real o producto del cansancio y las historias que había escuchado. Lo que sí sé es que la carretera 24 ya no es solo una vía de asfalto para mí. Es un lugar donde la realidad se entrelaza con leyendas y advertencias, un lugar que respeto y temo en igual medida. Desde entonces, comparto mi historia con otros colegas, especialmente con aquellos jóvenes y descreídos que piensan que las carreteras son solo kilómetros por recorrer. Les digo que, en algunas carreteras, especialmente en la carretera 24, es posible que encuentren más de lo que están buscando. Y les aconsejo siempre respetar las historias y los espíritus del camino, porque nunca sabes cuándo podrías encontrarte con ellos cara a cara. Hace años, cuando todavía era un novato en las carreteras, escuché historias sobre un camión que había desaparecido en la Ruta 307, una carretera conocida por sus densas nieblas y curvas traicioneras. El conductor, un veterano llamado Ernesto, era tan conocido como el camión que manejaba, un Peterbilt clásico de 1993, rojo y blanco, que era su orgullo y alegría. La historia siempre terminaba con murmullos y conjeturas. Nadie sabía qué había pasado con Ernesto o su camión, hasta que una noche de otoño el misterio tomó un giro tan real como macabro.
Era una de esas noches en las que el frío se te mete hasta los huesos y la neblina te hace dudar de lo que tus ojos ven. Me encontraba conduciendo por la misma ruta 307, intentando mantenerme alerta, cuando la silueta de un camión apareció de la nada, parado en medio de la carretera, con las luces delanteras encendidas y el motor ronroneando suavemente. Al acercarme, el corazón empezó a latirme con fuerza. Era uno, igual al que se había perdido años atrás. Con la respiración contenida, me detuve detrás del camión. La puerta del conductor estaba entreabierta, como invitando o desafiando a quien tuviera el valor de descubrir su secreto. Armándome de valor, bajé de mi camión y me acerqué. El aire frío me golpeó el rostro y un escalofrío recorrió mi espalda, mientras la niebla se arremolinaba a mi alrededor, casi como si quisiera hablar. «Ernesto, ¿eres tú?», susurré, sin esperar respuesta. Al asomarme a la cabina, la escena que encontré fue algo que nunca olvidaré. Allí, en el asiento del conductor, estaba el esqueleto de un hombre, aún con restos de ropa desgastada por el tiempo, agarrando firmemente el volante. El esqueleto estaba inclinado hacia adelante, como si en sus últimos momentos Ernesto hubiera estado luchando por mantener el control del camión. Mi cuerpo quería huir, pero mi mente necesitaba respuestas. Respiré hondo y subí al camión, sentándome al lado del esqueleto. El interior del camión estaba cubierto de polvo y telarañas, y un mapa desgastado aún estaba en su lugar en el tablero. Lo toqué con reverencia, preguntándome qué había pasado aquí, qué misteriosa fuerza había mantenido este camión oculto y preservado en esta carretera olvidada. De repente, una ráfaga de viento cerró la puerta de la cabina con un golpe, atrapándome dentro. Salté, sobresaltado, y en ese momento el camión comenzó a moverse. Mi primer instinto fue saltar, pero algo dentro de mí necesitaba ver esto hasta el final. El camión avanzó lentamente, como guiado por una mano invisible, y la neblina parecía abrirse a su paso. Mientras conducíamos por la carretera, una serie de imágenes comenzaron a formarse en mi mente, como si el espíritu de Ernesto intentara comunicarse. Vi el camión derrapando en una curva durante una noche de tormenta, la lucha desesperada por mantenerlo en la carretera y finalmente la resignación ante lo inevitable. El camión se detuvo en el mismo lugar de donde había empezado, como si el ciclo finalmente se hubiera cerrado. Salí rápidamente, el corazón aún golpeando con fuerza, y cuando miré hacia atrás, el camión, junto con el esqueleto de Ernesto, había desaparecido, dejando solo la densa niebla y el eco de un motor en la distancia. Regresé a mi camión, llevándome conmigo no solo la historia de Ernesto, sino también una nueva percepción sobre la vida, la muerte y el fino velo que a veces se interpone entre ambos. Ahora, cada vez que paso por la ruta 307, bajo la velocidad y saludo con respeto, recordando al hombre y al misterio que una vez conduje en medio de la noche, al encuentro de una leyenda que se volvió terriblemente real. Desde aquella noche, mi perspectiva sobre la vida en la carretera cambió. No solo me volví más cauto con cada milla recorrida, sino que también desarrollé un respeto más profundo por las historias y los misterios que se esconden en cada curva oscura de las rutas que cruzamos. La historia de Ernesto, en particular, se convirtió en una especie de toque de queda personal. Cada vez que otros conductores y yo nos reunimos en paradas de camiones o alrededor de fogatas improvisadas en estacionamientos, comparto este relato, asegurándome de que la memoria de aquellos que hemos perdido en el camino no se desvanezca en el olvido. Algunos escuchan en silencio, tocados por la gravedad de la historia, mientras que otros añaden sus propias experiencias sobrenaturales, creando una tapestría de relatos que juntos forman un mosaico del folclore del trailero. Historias de apariciones en la carretera, de voces en la radio que no deberían estar allí, y de sombras que cruzan bajo la luna sin dejar rastro, excepto en las mentes de aquellos que las vieron. Estas narraciones no solo sirven como advertencia o lección, se han convertido en un rito de paso para muchos en nuestra profesión. Nos recuerdan que,
A pesar de nuestra robustez y la fortaleza de nuestros vehículos, hay fuerzas en este mundo que no comprendemos completamente y ante las cuales nuestra única respuesta es el respeto y, a veces, una cautela reverente. Así, la leyenda de Ernesto y su camión perdido continúa viviendo no solo en mí, sino en la comunidad de traileros a la que orgullosamente pertenezco. Cada vez que me siento al volante, siento la presencia de aquellos que han recorrido estas carreteras antes que yo, y sé que, de alguna manera, no estoy solo. A través de la niebla y la oscuridad, seguimos adelante, llevados por la fuerza de las historias que compartimos, el peso de las memorias que transportamos y la esperanza de que, al final de nuestro viaje, encontraremos algo más que la conclusión de nuestra ruta. Tal vez, en algún lugar a lo largo del camino, encontraremos también la paz que Ernesto buscó en sus últimos momentos. Una paz que, en cierta forma, todos buscamos al enfrentarnos a los misterios de la vida y del más allá. Por ahora, la ruta 307 sigue ahí, con sus secretos y sus sombras, esperando por el próximo conductor valiente o lo suficientemente curioso como para descubrir sus misterios. Y aunque parte de mí desea nunca volver a encontrarme con el camión de Ernesto o cualquier otro fantasma de la carretera, otra parte de mí sabe que, si lo hago, será otra historia para contar, otro recuerdo para compartir al calor de una fogata o bajo la luz tenue de un amanecer en algún lugar remoto, donde las historias de los traileros siguen vivas, tan reales y palpables como el asfalto bajo nuestras ruedas. Siempre he creído que las carreteras guardan más secretos de los que estamos dispuestos a aceptar. Mi nombre es Carlos, y lo que voy a contarles es algo que me ocurrió hace algunos años, una noche que aún resuena en mi mente como si hubiera sido ayer. Era cerca de la medianoche cuando decidí que ya había conducido suficiente por un día. Me encontraba en una ruta poco familiar, con el mapa mostrando solo un camino recto y solitario que parecía no tener fin. La señal de mi GPS había desaparecido hace horas y la única luz provenía de la luna llena que colgaba sobre el horizonte, una presencia solitaria en el cielo estrellado. Justo cuando empezaba a pensar en buscar un lugar para descansar, apareció ante mí una vieja gasolinera, sus luces apagadas y su aspecto general de abandono, dándome una bienvenida poco prometedora. Sin embargo, no estaba en posición de ser exigente, así que me detuve, esperando al menos encontrar un poco de paz antes de continuar mi viaje al amanecer. Al bajar del camión y estirar las piernas, escuché voces provenientes del interior de la pequeña tienda de la gasolinera. Cauteloso, me acerqué a la entrada, donde la luz de mi linterna reveló a una familia, un hombre, una mujer y dos niños, todos con rostros cansados y ojos llenos de un miedo palpable. «Ayuda, por favor», exclamó la mujer al verme. Su voz era un susurro desesperado. «Estamos perdidos y llevamos días tratando de salir de aquí». El hombre se acercó, extendiendo sus manos en un gesto de súplica. «No sabemos qué pasa. Cada vez que intentamos irnos, terminamos de vuelta aquí. Está oscuro y los niños están asustados». Miré a los niños, que se aferraban a su madre. Y a pesar de la extrañeza de la situación, algo en mi interior me impidió darles la espalda. «Suban al camión. Los llevaré al próximo pueblo», dije, intentando ocultar mi propia inquietud. Subieron rápidamente, y tan pronto como estuvieron a bordo, continué el viaje. La familia permanecía en silencio, una quietud que llenaba el espacio con una tensión casi tangible. A medida que avanzábamos, noté que el camión parecía moverse con más dificultad, como si cada milla nos hiciera más pesados. De vez en cuando, miraba por el retrovisor y los veía mirando fijamente hacia adelante, sus expresiones inmutables, casi vacías. Intenté iniciar conversación para disipar el ambiente pesado que se había formado, pero cada palabra que decían sonaba distante, desconectada. «¿De dónde son?», pregunté. «De un lugar del que ya no podemos regresar», respondió el hombre con un tono que heló mi sangre. Continuamos así durante horas, hasta que los primeros rayos del amanecer
comenzaron a teñir el cielo de tonos de rosa y naranja. Fue entonces cuando miré de nuevo al retrovisor y, para mi horror, encontré la cabina vacía. No había rastro de la familia, solo el eco de sus voces parecía quedar desvaneciéndose como un mal sueño. Desconcertado, detuve el camión y salí a inspeccionar. No había señales de ellos, ni en el camión, ni en los alrededores. Lo más perturbador fue que, al observar a mi alrededor, nada me resultaba familiar. La carretera, los árboles, el mismo aire parecían diferentes, como si hubiera sido transportado a otro lugar sin darme cuenta. Me tomó horas encontrar un camino que reconociera y más aún regresar a una ruta conocida. Durante todo ese tiempo, la sensación de haber sido partícipe de algo inexplicable me consumía. Desde ese día, cada vez que paso por una gasolinera abandonada, siento un escalofrío recorriendo mi espina dorsal y no puedo evitar mirar hacia atrás, medio esperando ver a esa familia, esperando ser llevada a algún lugar, a cualquier lugar fuera de su eterno laberinto. Aprendí que algunas carreteras tienen historias que van más allá de lo visible y que los viajeros perdidos no siempre buscan ser encontrados. En las noches especialmente silenciosas, cuando el viento murmura entre los árboles a los lados del camino, a veces me parece oír susurros, como si la familia aún estuviera allí, atrapada en un bucle sin fin, llamando a alguien más para que les ofrezca un viaje fuera de su prisión. He compartido esta historia con otros compañeros traileros, algunos de los cuales juran haber tenido experiencias similares, con pasajeros fantasmales que aparecen y desaparecen sin dejar rastro alguno. Nos recordamos unos a otros tener cuidado con dónde nos detenemos a descansar y, más importante aún, con quién decidimos ayudar en estas solitarias carreteras. La carretera puede ser un lugar de encuentros fortuitos y despedidas rápidas, pero también es un espacio donde lo inexplicable encuentra su hogar. Ahora, cuando conduzco de noche y el sueño comienza a pesarme, busco un lugar seguro y bien iluminado para descansar, evitando las gasolineras abandonadas que marcan sus kilómetros, no solo por miedo a lo desconocido, sino por respeto a aquellos que podrían estar todavía buscando el camino a casa. En mi camión, guardo una pequeña cruz colgada en el retrovisor, un recordatorio de aquel encuentro y de la necesidad de mantener viva la esperanza, tanto para mí como para aquellos que pueden estar perdidos, ya sea en cuerpo o en espíritu. Cada vez que la luz del amanecer rompe la oscuridad, agradezco la oportunidad de seguir adelante, consciente de que, aunque algunos misterios están destinados a permanecer sin resolver, la carretera siempre ofrece una nueva dirección a seguir, un nuevo destino al que llegar. Así continúo mi jornada, kilómetro a kilómetro, con la historia de los viajeros perdidos como un eco en mi mente, una lección en cada viaje y una cautela renovada en cada parada. Quizás, al final, todos estamos un poco perdidos, buscando nuestro propio camino en la vastedad del mundo. Y en ocasiones, en los lugares más solitarios y olvidados, encontramos no solo historias para contar, sino también verdades sobre nosotros mismos y sobre los caminos que elegimos seguir.